Así que, bueno, nos ponemos de pie, vamos a recibir a la pastora Susana con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Pero qué placer verlos acá. ¿Cómo están? A ver, bueno, así como están, vamos a seguir con el aplauso porque quiero que aplaudamos muy fuerte a todo el equipo de gente, al equipo de recreación, a todo el equipo de gente que estuvo yendo, donando, participando, colaborando en toda la tarea que se hizo este fin de semana en el Comedor Emanuel en la Villa Ciudad Oculta. Ha sido maravilloso, así que en este fuerte aplauso para todos, para todos, para todos. Es un gran placer el corazón generoso que Dios le ha dado, así que una bendición. Gracias, gracias, y lo disfrutamos ampliamente. Ya pueden tomar asiento, ya lo van a estar viendo en nuestra página de Facebook para que estén chusmeando las fotos y demás acerca de esas actividades. Tengo demasiadas cosas acá arriba. O cambio el micrófono, a ver. A ver ahí, más o menos, ¿no? Bueno, te invito a buscar un pasaje en el Salmo 32. ¿Les gustan los salmos? Hermosos, ¿no? Uno que ustedes seguramente conocen, pero que particularmente nos va a llevar al tema de hoy, que es 2 simples pasos para crecer en la fe. Ese es el tema de hoy. Salmo 32, versículo 8, donde dice así. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. En otra versión original dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. ¿Eh? Bueno, ¿saben que hace como 20 años atrás, acá, cuando comenzábamos con los grupos de autoayuda, yo me había ofrecido para coordinar un grupo de volver a empezar sobre depresión, porque yo había pasado por depresión y estábamos arrancando con todo este tema de volver a empezar en los grupos de autoayuda. Yo le digo al Señor, pero a ver, ¿cómo hago para que una persona, sin hablarle del Señor, cómo hago para mostrarle una salida, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? No lo lograba entender. Y el Señor me llevó al pasaje donde el pueblo de Israel dice que tenía los oídos embotados, cerrados los ojos, dice, porque de lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos. Hasta ahí vamos bien, porque es algo muy evidente, ¿no? Ver con los ojos, oír con los oídos. Pero lo que me llamó la atención era esto que dice, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y entendí que ese proceso de sanarnos emocionalmente es un proceso realmente, pero que realmente hay una conversión y hay una sanidad cuando logramos entender con el corazón, ¿sí? Y el Señor en estos días me estaba hablando acerca de eso, acerca de los pasos sencillos con los que podemos crecer en nuestra fe. Pero básicamente, hoy vamos a hablar de 2, me habló de 4, pero hoy vamos a hablar de 2. Uno de ellos es el entender, pero no es el entender castellano o inglés o el idioma que se está hablando. No se trata de ese entendimiento mental, sino que es el entender descubriendo el sentido profundo de algo. Es ese entendimiento. Ahí es cuando el Señor dice, porque si eso pasara, se convertirían y yo los sanaría. Casi siempre nosotros le pedimos al Señor primero, ¿no? Señor, saname, Señor, no sé, esto. Pero ese proceso de sanidad viene después de que el corazón entienda. Y nosotros venimos viendo en el tercer piso esta oración de Pablo. Señor, alumbrales el entendimiento. El entendimiento. No es este entendimiento, es otro tipo de entendimiento. ¿Y saben qué? El original de esta palabra viene del latín intendere. In es dentro. Y tender es estirar, es estirar hacia adentro. Cuando alguien ha logrado entender, sucede algo. Su mente se modifica. O positivamente
o negativamente, pero se modifica. Por eso el Señor habla de que cuando entendemos con el corazón, ahí está el proceso de la conversión y entonces viene la sanidad. Nosotros queremos sanidad sin entender, ¿verdad? ¿Nos pasa así? Claro, nosotros queremos que Dios haga el proceso, que Él lo haga. Sí, Dios muchas cosas los hace por gracia y por milagro, pero el proceso es inverso, es el oír, los ojos, pero sobre todo el entender con el corazón. Nehemías, hoy vamos a leer varios pasajes porque esto es una palabra de enseñanza, así que anda anotando, si no trajiste la Biblia ahora, pero si no, después repásalo, porque Nehemías, ¿se acuerdan que el martes pasado estuvimos hablando de justamente de lo que hizo esta reconstrucción que hizo Nehemías? ¿Se acuerdan del martes pasado? Bueno, dijimos el martes pasado que cuando Nehemías hizo esta reconstrucción del muro y tuvo esta capacidad de terminar algo que había comenzado, desató un avivamiento espiritual. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Bueno, dice que los levitas, en Nehemías 8 lo leemos, dice que hicieron entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios, escuchá, claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y el avivamiento no puede ocurrir si el entendimiento no participa, si no está este proceso de entender. Por eso la fe en realidad es algo sencillo y que puede crecer de una manera muy simple, pero para eso es necesario poder entender con el corazón. Job también fue una persona muy espiritual, muy apegada a Dios, sin embargo, tenía una espiritualidad muy intelectual, tenía un conocimiento limitado de Dios. Y cuando Job pasa por el proceso de perder todo en su vida, de perder sus hijos, su casa, sus bienes, su salud y estar en un estado realmente deplorable, sin embargo, cuando Dios lo ministra y le habla de la grandeza y de cuántas cosas que él no conocía, Job se da cuenta de que realmente no había entendido nada todavía. Y entonces expresa lo que nosotros conocemos tanto de Job. De oídas, que había oído, pero ahora mis ojos te ven, pero no son los ojos naturales, son los ojos de adentro, son los ojos con los cuales entendemos profundamente el sentido de las cosas. 1 Corintios dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, no hay manera de conocer a Dios mediante la sabiduría, porque yo te explique, porque te dé un curso, porque te enseñe. No hay manera de conocer a Dios. Hay que entender con el corazón. Dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Hay un entendimiento que no es el intelectual. Vos podés tener 3 doctorados, no sé, lo que sea, pero aún así no tener entendimiento en el corazón. El corazón entendido, dice Proverbios 15, busca la sabiduría. Y la sabiduría es una combinación de conocimiento más entendimiento. Ahí es cuando aparece la sabiduría, que es entender con el corazón. Colosenses 1, lo vamos a leer porque es maravilloso lo que dice este pasaje. Colosenses 1:9, dice así: por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica, o sea, entender a Dios con comprensión, implica, dice, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así, dice acá, perseveran con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. O sea, que cuando yo tengo entendimiento con el corazón, crezco espiritualmente, crece mi fe, empiezo a dar frutos y puedo soportar toda situación, dice acá, con alegría.
Podía al de al lado decirle, está sonando el teléfono, atendé. Toda situación, dice, con alegría. Por eso es fundamental que podamos, que sea alumbrado nuestro entendimiento, como decía Pablo, el entender con el corazón. Mateos 13:23, la parábola de la semilla, ¿se acuerdan? El sembrador que salió a sembrar, que la semilla cayó acá, una se secó, la otra la agarraron los pájaros, qué sé yo qué. Pero escuchen, Mateo 13:23 dice, el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. No se trata de oír. ¿Cuántas cosas oíste? ¿Querés que te diga? Años, meses, días, horas, lo que quieras. Pero el tema no es oír, es entender. Y escuchar, dice ese pasaje de la semilla, dice... el que oye la palabra y la entiende, este sí, produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Ajá, entonces, cuando yo puedo dar fruto, cuando puede crecer mi fe, es cuando entiendo la palabra, no cuando la oigo. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos entendiendo... Justamente, valga la redundancia, vamos entendiendo la importancia de entender, no solo de escuchar, entender con el corazón, llegar al sentido profundo de las cosas. No escuchar acá, tócate acá, no es escuchar acá, es entender acá, ahí es donde tenemos que entender. Y ahí vamos a ver rápidamente cosas que son esenciales para entender. Para entender... Y acá vamos a tener que rever un poquito. Son esenciales dos cosas: el tiempo y la meditación. Pero nosotros, ¿cómo estamos? En un mundo donde todo es rápido. Donde todo es rápido. Correr. Donde todo tiene que ser ya. Ahora, dame la receta ya, contestame ya, devolveme ya, no sé, haceme esto ya, lo necesito ya. ¿Sí? Entonces... no tenemos posibilidades de entender, porque no estamos dispuestos para entender. ¿Vos podés entender si ni siquiera podés poner el oído? ¿Qué vas a entender? Vas a entender lo que vos quieras, pero no vas a escuchar realmente al otro. Porque para poder entender hace falta tiempo, que te relajes, que te sientes, que te dispongas, que acompañes, ¿sí? Con una escucha activa, que es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Sí, todos lo sabemos muy bien, pero tenemos que aplicarlo al corazón. Y hace falta meditar. Meditar. ¿Qué es para ustedes meditar? Me hacen así. ¿Qué es eso? Intimidad con Dios. ¿Qué más? Pensar muchas veces una cosa, ¿qué más? Estar en silencio, ¿qué más? Intimidad conmigo mismo, ¿qué más? Escucharme. Preguntarme, bien, ¿qué más? Esperar que Dios nos hable, ¡wow! Sí, ¿qué más? Tomarse el tiempo para meditar sobre lo que estuve leyendo en la palabra de Dios. Reflexionar la palabra, esperar la respuesta de Dios. Eso ayuda, sí. Rumiar sobre ese tema, eso es entender. Eso, de esa manera, es cuando realmente vamos a poder crecer. Porque dice Mateo que el que entendió la palabra es el que dio fruto. ¿Sí? Entonces, no se trata de que busquemos desesperadamente nuestra sanidad, los cambios, esto que cambie esto, sino es al revés, es un proceso que comienza adentro, ¿sí? Y que luego el fruto se ve afuera, ¿sí? Darme cuenta, exactamente. Entonces, repasamos un poquito, meditar en el consejo, la Biblia nos aconseja, ¿sí? Entonces meditamos en el consejo, hacemos preguntas para discernir causas y motivos, O sea, el que busca entender es el que hace
preguntas, pero no preguntas del llame ya y ahora conteste inmediatamente. Se cuestiona, revé, replantea, busca el sentido profundo de las cosas. Ese tipo de preguntas. Escucha esto. El que quiere entender, acepta disciplina. Fundamental. ¿Y qué es disciplina? Orden, límites, ¿qué más? Obediencia, ¿qué más? Discipularse. El discípulo es alguien que sigue a un otro. ¿Cuál es tu disciplina? ¿Qué estás siguiendo dentro tuyo? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiéndolo a Él? ¿O definitivamente querés seguir lo que vos te escuchás, lo que vos te decís, lo que te dicen los demás, lo que te dicen las circunstancias? ¿O realmente hay espacio para esa disciplina? Porque esa disciplina viene de discípulo. Entonces, cuando yo sé lo que yo estoy siguiendo, no me voy a aprender en cualquier cosa. Porque para aprendernos hay de todo. Podemos aprender todo tipo de cosas. Pero cuando yo tengo disciplina, me voy a aprender con aquello que yo estoy siguiendo. Ahora son famosas esas frases en las redes. Seguinos en... ¿No? ¿Saben por qué? Porque hay un discipulado que se hace en las redes. Hay un discipulado. Hay un discipulado que se hace en los medios. Hay un discipulado social que se hace a nivel masas. Pero hay un discipulado que vos tenés que reconocer en tu corazón. ¿Y vos qué seguís? ¿Discípulo de qué sos? ¿De quién? ¿A quién estás siguiendo? Y, como ya dijimos recién, dispuestos a escuchar. ¿Sí? Es fundamental porque no hay manera de entender si no podemos escuchar. Y dijimos que para poder entender era fundamental el tiempo. ¿Qué tipo de tiempo nos lleva a entender? El tiempo cuando yo estoy trabajando, donde estoy hablando por teléfono, cuando estoy resolviendo cosas, cuando estoy preocupado. ¿Cuál es el tiempo? El espacio que me reservo para eso. El espacio íntimo, que ya dijimos en otra ocasión que hemos hablado de esto, que muchas veces en los primeros momentos de ese espacio íntimo no nos gusta, porque lo primero que aparece son sentimientos muy feos y nos asustamos y queremos, ¿qué hacemos? Rajamos. ¿Por qué? Porque aparece todo lo que yo tengo adentro. ¿Por qué? Porque para yo poder escuchar, primero tengo que vaciar todo eso que está ahí adentro. Y si yo tengo enojo, por eso el Señor dice, si vas a ofrendar, primero, perdoná, arreglate. ¿Por qué? Porque no hay manera de dar algo si primero no sacamos. Entonces, ese espacio de intimidad se da únicamente cuando nosotros tenemos un tiempo de ocio, libre, no es el tiempo responsable. No hay manera de entender a Dios o de entender con el corazón si estamos sin espacio interior. Gente, es tiempo psíquico, no es tiempo de reloj. Es tiempo psíquico. ¿Tenés tiempo psíquico para el Señor? ¿Para entender lo que Él te dice? ¿Hay tiempo o todo es preocupaciones, 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 preocupaciones? No hay espacio ni tiempo psíquico. Por eso muchas veces no entendemos con el corazón. Y hace años que venimos. Y sí, pero al final yo no entiendo nada, cada vez me van peor las cosas, yo no sé qué me está pasando, y para qué vengo. Y entonces, claro, porque venimos, pero no estamos haciendo espacio psíquico ni tiempo psíquico para el Señor, para entender su palabra. Entonces, tenemos algunos enemigos para esto de poder entender. Uno de ellos es el orgullo. Y ojo, que el orgullo no necesariamente es ser una persona pedante, ¿sí? Porque no necesariamente uno puede mostrar altanería o ser una persona narcisista, orgullosa. No es necesario. Muchas veces tenemos un ego muy fuerte. Tenemos un ego tan armado, tan estereotipado, tan alimentado, que justamente ese ego tan armado
se transforma en una fortaleza. Es una fortaleza. No hay manera de entrarle. Es una fortaleza. No hay capacidad ni espacio para que ahí pueda entrar la palabra de Dios y dar fruto. La terquedad. El ego, ¿conocen eso? ¿Qué es el ego? Es mi falso yo. El ego es mi falso yo, no es la identidad que tengo en Cristo, es mi falso yo. Y el ego muchas veces, el ego se alimenta del miedo. Y como tiene miedo, se pone terco. Hola, ¿te conoces esa parte? La de la terquedad. ¿Cuántos conocen esa parte suya? ¿Te la conoces, verdad? ¿La conoces? Y y nos empecinamos en algo. Nos ponemos tosudos. Algunos se están por tomar. La salida es por allá. No, pero quédate. Sí, la terquedad de nuestro ego. ¿Por qué es terco el ego? Porque tiene miedo. Se defiende, exactamente. Entonces, una de su defensa es la terquedad. Entonces, quiere decir, de acá no me moves, de acá no me sacas. Caprichoso, exactamente. No quiere equivocarse, no es flexible, exactamente. Otra, bueno, parecido a la terquedad es la obstinación. Es más fuerte ese, sí. ¿Se acuerdan de cómo? Vendría a ser como el orgullo. La obstinación, ¿se acuerdan de Jonás? Sí. Ay, Dios, qué cabezón. Y mirá que Dios le mostraba las cosas. Pero, a ver, hay gente que le pase lo que le pase. A vos te puede tragar un pez y escupirte en la playa y aún así no se te movió un pelo porque no entendiste nada. Vieron que a veces uno dice, bueno, sí, ahora con esto que le pasó le debe haber caído la ficha. No le cambió nada, viste a Jonás, se lo tragó un pez, lo vomitó y vos decís, loco, ahora sí, ahora la entendés clarísima porque escúchame, después de lo que te pasó, más vale que entendiste todo. No, seguía quejando, ay, y yo sabía que esto iba a pasar, ay, qué mala onda, ya, ay, esta calabaza, ¿se acuerdan? No, bueno. Apretar el botón así de LED, borrarlo ese, el obstinado. Y otro obstáculo que tenemos para entender es la independencia. Yo soy libre. Mira cómo sabes que sos libre, qué bien. Pero una cosa es ser libre y otra cosa es tener libre albedrío. Vos tenés libre albedrío para elegir, pero libre sos cuando realmente podés elegir lo que vos querés seguir. Y no es una falsa, o sea, es una independencia que se parece más a una rebeldía adolescente. Que no es libertad. Es esclavitud. Es una reacción a. Es ceguera, es obstinación, es todo eso, ¿sí? Entonces, la independencia muchas veces es interpretada, ay, pero ya ahora soy libre, ¿sí? ¿Por qué no se lo avisas a tu cara? Porque no se te nota. Claro, porque te hablan de libertad y la cara se les pone tensa. No hay libertad en esa cara. ¿Por qué? Porque el corazón no está libre. Yo hablo de independencia, hablo de autonomía, pero lo hablo desde un lugar de rigidez, desde un lugar duro, desde un lugar de falta de libertad. No hay libertad. Cristo nos hace verdaderamente libres. Conocerás la verdad. Y la verdad te hace verdaderamente libre. Dale un aplauso al Señor por eso. La fe es muy sencilla. Necesito entender con el corazón. Voy a levantar la mano y decir conmigo, voy a soltar mi orgullo, mi terquedad, mi obstinación y mi independencia. Amén, y date un aplauso por ese compromiso. Gracias, Señor. Y el otro paso, muy sencillo, pero fundamental, es entender y después viene el enseñar. Pero el proceso de enseñar es un doble proceso. ¿Por qué? Porque si yo no puedo enseñar si no hay aprendizaje. ¿A quién estoy enseñando si no hay aprendizaje? ¿Sí? Ahora, sí puedo aprender sin que alguien haya que enseñe. Eso sí, porque el aprendizaje sí puede ser autónomo.
Cuando yo entiendo con el corazón, puedo aprender, ¿verdad? Pero fíjense que Jesús decía que hacía falta algo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo aprendieron ustedes en el colegio? ¿Cómo era? Cuéntenme. Horrible, me dicen. Bueno, cuéntenme, ¿cómo eran las aulas? ¿Como ahora? ¿Formaban fila? Sí. ¿Hacían silencio? Sí. ¿Tomaban distancia? ¿Qué más? Pincha en el cuello me retaba, porque me la sacaba. Salía al recreo, ¿Te retaban porque te sacaban la vincha? Tuve muchas amonestaciones en la secundaria por sacarme la vincha. Muchas amonestaciones porque se sacaba la vincha. ¡Qué chica tan tremenda! Bueno, ¿qué más? ¿Cómo fue? Obedecíamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una forma así, ¿qué ibas a decir? Cumplían horarios, no cuestionaban. Bien, no parece ser que lo hubieran disfrutado demasiado, no sé. Tengo la sensación de que... Vieron como que, no sé, suena a que no le pasaron tan bien. Bueno, en aquella época, los que tenemos más de 20, se aprendía, se creía que para aprender había que aprender en cierto orden. Había que tener orden y silencio, disciplina, y si no, ¡clac! ¿No? ¿Verdad? ¿Cómo? Tu maestra tenía un puntero. Ahí está. Bueno. ¿Y los qué? Los deditos así. No sé por qué, a qué les hace recordar eso. Había miedo. Muchos hemos quedado marcados. Sí. ¿En primer grado? Piso de madera. No se podía entrar en las aulas hasta que no entraban todos los chicos. Ellos entraron antes con 2 compañeritas y alrededor de los bancos. Vino la maestra, muy estricta. Le arañó, le arrancó el aro, lo rompió. Y le hizo estar las 4 horas sin ir al baño y trabajando atrás, parada. Bueno, ¿por qué? Porque se creía que el aprendizaje era en un determinado ámbito de orden. ¿Sí? ¿Saben con lo que se sabe hoy? Que se puede aprender en el caos. Ahora se puede aprender en el caos. Y cuando yo digo caos, me hace acordar al comienzo, el Génesis. ¿Qué había en la tierra? Caos, dice. ¿Y el Espíritu Santo qué hacía? ¿Rajaba porque dijo, acá no tengo nada para enseñar? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Se movía sobre la faz de las aguas y creaba. Oye, así que en el caos se puede crear. ¿Viste que con el caos que tenés en tu vida, viste que podés crear? ¿Viste que podés aprender? Hoy se sabe que en el caos hay un aprendizaje. ¿Cuál es ese aprendizaje? Encontrar patrones en común y poder enlazarlos de alguna manera. Hay un aprendizaje distinto, es un aprendizaje profundo, de encontrar en ese caos qué tienen de común esto y aquello dentro de todo ese caos. Es un aprendizaje totalmente diferente. No es el aprendizaje lineal al que nosotros estábamos acostumbrados, es otro tipo de aprendizaje, pero sigue habiendo aprendizaje. Todo está conectado con todos hoy. O sea, ya no se enseña más una materia. Las materias, no sé si ustedes saben, se trabajan por proyectos con otras materias. Se interrelacionan porque todo está relacionado con todo. Se generan conexiones entre diferentes fuentes de información. Se aprende sabiendo cómo, saber qué y saber dónde. O sea, ahora la memoria no está más acá.
El otro día me decían que, no sé, le hicieron un reportaje a unos chicos de colegios privados y le preguntaban dónde quedó Uruguay y no sabían dónde quedaba Uruguay, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, criados a la vieja forma, nos espantaríamos de eso. ¡Ah, qué vergüenza! No saben nada esta juventud. ¿Qué les enseña? ¿Sabes por qué no necesitan dónde está Uruguay, saber dónde está? Porque con un clic saben dónde está Uruguay. Entonces, la memoria ahora ya no está acá, está en otro lado. Ahora yo tengo que saber dónde, por qué y cómo buscarla. Eso es ser inteligente hoy. Es otra manera. ¿Y cómo será en el Señor? ¿Cómo es aprender en el Señor? ¿Se puede aprender en el caos? Sí. Porque aunque pueda estar en el caos, el Señor dice que Él me da descanso. Que si yo aprendo de Él, de su corazón, yo voy a tener descanso. Pónete de pie en esta tarde. Vos vas a reconocer lo importante de lo no importante. El Señor dice que hay un conocimiento, un entenderse mutuamente. Él dice, mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Cuando vos entendés con el corazón a Dios y sos enseñado por Él, cuando vos aprendés de Él, vos también vas a enseñar a otros. Toda la misión del Señor dijo, y te hagan discípulos, enseñándoles. ¿Por qué? Porque en la medida que sos enseñado, también vas a enseñar. Es un doble proceso, enseñanza y aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? ¿Qué es lo que va sucediendo en nuestras vidas? Cuando vos conocés al Señor y es mutuo ese conocimiento, Él te conoce a vos, vas a ser más flexible. Levantá la mano y decí conmigo, más flexible. Alguien que entiende y alguien que aprende, te das cuenta porque es flexible. Porque puede aceptar diferentes opiniones, porque puede ver muchos puntos de vista, tiene muchas maneras de ver. ¿Por qué? Porque aprendió aún en el caos. ¿Y cómo se aprende en el caos? Hablando con el Señor, ¿qué más? Ser flexible, pudiendo conectar, entendiendo profundamente conceptos que tienen unión una cosa con otra. ¿Nosotros qué queremos? Primario. No, decime cómo se hace el 1. No, decime cómo se escribe mamá. No queremos el aprendizaje profundo, el que te lleva a pensar, a preguntar, a hacer espacio en tu vida, a llevar tu corazón al Señor y decir, Señor, enséñame, porque la verdad, ¿sabes qué? Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Cuántos se cansan de su mente? Y el Señor te dice, vení a aprender de mí y vas a encontrar ¿qué? Descanso. Y cuando yo estoy descansado, estoy flexible, porque cuando yo estoy cansado no soy nada flexible. Probá conmigo si querés. ¿Cuántos son flexibles cuando están cansados? No, que estás irritable, no te bancas una, no le dejas pasar nada a nadie, estás así y basta, ¿o no? Porque estás cansado. Bueno, el Señor dice, aprende, entonces vas a descansar. ¿Y sabes qué? Cuando descanses vas a ser flexible. ¿Es lindo estar al lado de alguien que es flexible? ¿No que se está cómodo? ¿No que es agradable? ¿No que decís qué bien que se siente acá? ¿Verdad? Es maravilloso. Así vas a ser vos. ¿Sí? ¿Lo sos? Amén, decláralo. Así. Cuando vos conoces al Señor y Él te conoce a vos, tenés más confianza en vos. El ego no necesita andar defendiéndose. No necesita remarcar que yo soy independiente y a mí nadie me dice qué tengo que hacer. No lo necesita, porque tenés más confianza en vos. Así que no andás defendiéndote por la vida y chocándote a todos los que no opinen como vos. ¿Sí? Hay confianza dentro tuyo. La vida se vuelve más emocionante, más asombrosa, más curiosa, más sorprendente, porque como estamos constantemente aprendiendo, descubrimos cosas de nosotros, cosas nuevas,
cosas de los demás, puntos de vista diferentes. Mirá, yo esto antes lo veía así, mirá qué bárbaro, ahora lo veo así. Empieza a haber algo emocionante dentro de nosotros que ocurre con cada vez mayor vida. Somos más creativos, dijimos, aún en el caos podemos ser creativos. Es mentira que decir, bueno, pero con todo esto como yo estoy, no me sale nada nuevo. No te sale nada nuevo porque no estás entendiendo con el corazón y no estás aprendiendo con el corazón. Querés hacer lo nuevo de acá. De acá no sale nada nuevo cuando estamos en el caos. ¿O sí? No sale nada nuevo. Sí, cuando estamos en el espíritu. Te vas a llevar mejor con los demás, ¿sí? Porque como vos aprendés a conocerte y a tenerte paciencia, también lo podés tener como los demás. ¿Cómo no te voy a entender eso? ¿Sabes qué? Todo lo que me entendí de mí, ¿cómo no te voy a entender? ¿No es cierto? Tienes mucha más paciencia y te llevas mucho mejor con los demás. Podés valorar lo bueno de las personas que te rodean y vas a estar intensamente vivo. Ezequiel, el profeta, estaba en el cementerio. Qué lindo lugar, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, ahí el Espíritu Santo le habló. Ahí estaba absolutamente todo seco. ¿Sabes qué? Tú no hables del lugar de donde vos estás, sino hacia donde vos vas. Él estaba en el cementerio, pero el Señor le dijo, Ezequiel, profetiza. El Señor, ¿qué voy a decir? Acá está todo seco. Ezequiel, profetiza. ¿Qué voy a profetizar? ¿Lo que estoy viviendo? ¿Dónde estoy? No, hacia dónde voy, hacia el lugar donde yo me siento parte. Y ahí es cuando realmente los huesos pueden estar secos, el lugar puede ser lo más oscuro y lo más tétrico y el caos puede ser total, pero vos estás tremendamente vivo. Todo se seca a mi alrededor, pero yo estoy vivo. Levantá la mano y declaralo en esta tarde. Vas a celebrar tu vida, vas a poder cambiar tu cultura, porque vas a poder hablar vida y no quejarte, no verlo seco, sino comenzar a ver la vida dentro tuyo. Aunque todo esté seco, vos habla vida. Eso es lo que le dijo el Señor. Aunque todo a tu alrededor haya caos y esté seco, y aunque sea un lugar tan tétrico y tan feo como el cementerio, vos habla vida. Estaba todo más que muerto. Pero Ezequiel levantó un ejército. Cada uno levanta un ejército de acuerdo a lo que es. Un cobarde levanta cobardes. David, de gente que no valía 2 mangos, levantó un ejército de valientes. Ezequiel, de huesos secos, dice que se levantó un ejército. ¡Qué tremendo! Y dice entonces que en Ezequiel ocurrió algo maravilloso en ese lugar, que los huesos comenzaron a responder. Lo que está afuera va a responder a lo que tu voz dice, porque vos estás en completa unidad con el Señor. Aprendiste a entender y a conocer, y Él te promete que Él te guía en ese proceso. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Entonces va a haber plena vida. Amén. Aplaudirle al Señor. Vamos a celebrar en esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque aunque haya caos, aunque sea realmente difícil, siempre hay posibilidades de entender y de aprender y también de enseñar. Es ese proceso maravilloso en el que Cristo nos mete y nos transforma día a día. Gracias, papá. Vamos a adorarle en esta tarde. Gracias, Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder. Claro, Señor. Para vencer.
levantes ahí. Y dile al Espíritu Santo que te haga entender. Genera ese espacio psíquico, físico, ese tiempo para entender, para que Él te enseñe y haya descanso en tu vida. Tu vida va a ser una vida que dé fruto, porque va a ser la consecuencia de haber entendido y que esos cambios los vivas vos y los disfrutemos todos. Amén. Date un fuerte aplauso en esta tarde. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias. No hay felicidad más grande que entender con el corazón. Es maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a respetar el espacio en cuanto a cuidar, no comer en el lugar. Vamos a cuidar los hábitos de excelencia que tenemos y vamos a ver